esenciales. Entonces, digamos que primero vamos a abordar un poquito lo de la abstracción, luego hablamos un poquito de la intuición, del color y luego de la composición, que ya digamos que es cuando se orquestan todos los elementos de lo que él venía hablando, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el orden de lo que vamos a hablar en el ritmo y tiempo que cada uno pues de los temas vaya dejando, ¿sí? Es únicamente que ustedes vayan exponiendo lo que opinen. Yo igual doy frases de lo que aparece en el libro para que ustedes también pues las piensen, que vuelvo y digo, por lo menos para mí fueron importantes, o Leonardo igual. Leonardo cuenta lo que le parece importante, tú, bueno, lo que quieran. Bueno, este es el primer club de lectura que estamos haciendo con aquí los chicos de Arquilecturas. Y escogimos el leer Kandinsky porque Kandinsky arranca, digamos, casi la teoría, teorías del arte, sobre todo el arte moderno, empieza a escribir, es uno de los primeros que empieza a escribir, luego lo hará Klee, lo harán otros artistas, pero Kandinsky se pone en la labor de hacerlo desde mucho antes de la Bauhaus, inclusive, y pusimos este libro y el libro Punto y Línea sobre el plano, que lo hace ya cuando está en la Bauhaus. Es más, es un Bauhaus-Puller, que es un libro de los que publicaban dentro de la Bauhaus. Y bueno, y entonces empezamos a hacer el versus, es escoger entre dos textos, que se hace la primera semana del mes, lo haremos también el próximo mes con otros dos textos. Y bueno, fueron estos primeros dos, pues porque nos parecía interesante que no fuera solamente también arquitectura, y nosotros, por ejemplo, yo soy arquitecta, entonces uno tiene una tendencia de solamente leer cosas de arquitectura, entonces hicimos el esfuerzo para, digamos, no hablar solamente de arquitectura, y decimos que pues ahí el público decidió que quería leer este libro de Lo espiritual en el arte, que es un libro de 1911, él dice que lo termina en 1910, pero lo publican en 1911, y hay una segunda edición en 1912, con unas pequeñas correcciones que hace. Esto ya es en un periodo donde, digamos, él está casi de salida, de vuelta, él estudia en Múnich. Hay una cosa muy importante de Kandinsky, que Kandinsky es realmente pues un autodidacta, y Kandinsky decide emprender este tema del arte cuando ya tiene más de 40 años. O sea, eso le da esperanza. A los cuarentones les da esperanza para emprender sus verdaderos sueños, ¿no? Entonces, él se había graduado de abogado y de economista, y a los 40 años es que le da por dedicarse de lleno al arte. De hecho, le habían ofrecido trabajo como abogado, y él decía, no, me voy a dedicar a esto, y comienza como una peregrinación por toda Rusia, va hasta Murnau, imitando un poco como esos artistas modernos, que sobre todo los fauvistas, que admiraba Kandinsky, y ahí es que empieza a escribir esto. Él se devuelve a Rusia, estudia en Múnich, en la Academia de Bellas Artes, porque no lo aceptan al principio, yo creo que también pues por el tema de la edad, y después estudia en la Academia de Bellas Artes. Ya cuando en 1914 se devuelve a Moscú, y ya después viene la Revolución Rusa, y ahí él es ya un personaje reconocido en la Revolución por el tema cultural, y es director de un instituto de cultura artística que se llama Linshuk. Eso ya para 1920. Pero desafortunadamente, como él era partidario de esta idea de el arte personal, la sensibilidad artística, pues a los rusos, bueno, y sobre todo a la gente de la Revolución, no les parece tan interesante este tema de introspección. Y entonces, básicamente, tiene enfrentamientos con Rodchenko, con Lisitsky, con todos esos artistas que serán los constructivistas rusos, con Tatlin. Y en esas, pues ya Paul Klee está digamos, en la Bauhaus, invitado por Walter Gropius, y Klee es el que propone que, como digamos, Gropius estaba armando voy a decir así coloquialmente, su parche de grandes artistas para atraer a la gente a la Bauhaus, pues ya ellos estaban allá, digamos, con un consejo de maestros, y deciden traer a Kandinsky, que ya está establecido como una de las principales figuras del arte moderno, o bueno, del arte de vanguardia, digámoslo más así. Entonces, nada,
ya lo invitan a la Bauhaus, llega a la Bauhaus en 1922 y de ahí está hasta el final de la Bauhaus. La Bauhaus tiene básicamente 3 sedes, está Weimar, y que va del 14 al 10, ¿qué? ¿Qué dije? No, perdón. Del 19 al 25, luego está Dessau, donde es pues una ciudad industrial, donde se pasan de Weimar, que es una ciudad súper conservadora y súper bonita, donde está la escultura de Goethe, bueno, en fin, y pasan a una ciudad industrial, que es perfecta para los intereses de la Bauhaus en ese momento, y ahí es donde ese edificio conocido, pues, digamos, por todo el mundo, es donde Gropius construye también ese edificio, y ya al final, pues, obviamente por problemas, digamos, políticos, que siempre igual tuvo la Bauhaus, pero ya con el tema del nacionalsocialismo atrás, pues terminan en Berlín, con el director Mies van der Rohe, y terminan en Berlín y deciden ya al final, cuando ya era inevitable la clausura de la Bauhaus, pues se van. Después, Kandinsky, digamos, muchos de estos se emigran a Estados Unidos, muchos de los, incluyendo Mies van der Rohe, Gropius también, bueno, una cantidad de gente se va a los Estados Unidos y ahí es donde empieza la diseminación, digamos, de las enseñanzas de la Bauhaus. Laszlo Moholy-Nagy también lo hace antes, en el 28, y después ya, y Kandinsky sí, no decide ir a Estados Unidos, sino que se queda en Francia y de hecho muere ahí, en 1944. Para el 39 ya le han dado la ciudadanía francesa y pues digamos que su periodo más productivo es realmente en Francia, Kandinsky. Pero toda la teoría realmente pues la desarrolla primero casi intuitivamente con, digamos, con este primer libro, que él mismo en la introducción dice que son una serie de notas que hace sueltas y que después se le convirtieron en un libro. Y ya después, ya cuando está inmerso en la Bauhaus, compartiendo con esos otros personajes maestros, como Johannes Itten, bueno, Paul Klee, ahora se me fuera la paloma de los demás, bueno, los escultores, que eran todos los que primero, digamos, lo invitaron, Oskar Schlemmer, que eran los primeros profesores de la Bauhaus, que lo bonito era que tenían otras ideas diferentes, digamos, esa idea de forma y función de la Bauhaus, sino que era un poco más libre al principio, no sabían muy bien qué es lo que estaban haciendo, esa es la verdad. Y era un poco más libre y había contrapeso de diferentes gente, de diferentes ideas que estaban teniendo, y Kandinsky permanece ahí hasta el final de la escuela. Entonces, a pesar de los cambios y a pesar del cambio de la visión misma de la Bauhaus, pues Kandinsky permanece siempre. No como le pasó en Rusia, que básicamente le dijeron, o usted no va con esto, se va. Que eso fue lo que, digamos, lo que pasó. Entonces, un poco el contexto, y el contexto de Kandinsky ahí, y bueno. Bueno, pues entonces, como les estábamos contando, nosotros dividimos pues en unos temas que nos gustaron del libro. Igual si hay cosas en el desarrollo que quieran ir contando, pues perfecto. Pero pues digamos que nosotros empezamos con la abstracción y vamos a una frase que nos gustó. Dice: cuando no se ve el objeto mismo y solo se oye su nombre, surge en la mente del que la oye una imagen abstracta. El objeto es materializado que inmediatamente despierta una vibración en el corazón. En la página 39 habla como de un escritor, se me pasó ahorita el nombre, pero él dice que él utiliza las palabras como su modo de expresión artística, y cuando él dice una palabra tiene una potencia que se refleja en el sentimiento de las personas, o sea, con esas palabras impacta. Obviamente aquí Kandinsky, su medio de expresión es la pintura, el color, pero en todo el libro él habla y se apoya mucho en las abstracciones. Él no es muy literal, que digamos, a lo largo de todo el libro. Entonces esa frase nos gustó en el sentido de que muestra cómo un medio de expresión puede tener como un resonar en el alma, incluso cuando es una palabra. Y lo que él quiere llegar a hacer también es utilizar la pintura para pues llegar a ese mismo efecto en el espíritu, ¿sí? Un tema que habla ahí, digamos, ya el tema de lo abstracto, él primero lo define que es el arte concreto,
Y para el arte concreto, pues habla de que únicamente se necesita el color y la forma, y dice, no puede haber pintura sin color ni forma, tiene que haber esas dos condiciones, pero sí puede haber pintura sin objeto, que es como lo que él entra a cuestionar. Y es lo que básicamente es tan revolucionario en la obra de él, es que él dice, digámosle que no a lo figurativo, que es lo que venía, ¿no? Lo que hablaba Leo de la pintura. Entonces, principalmente hay que hablar de Kandinsky como un punto de ruptura entre lo que se estaba desarrollando a finales del siglo XIX con el impresionismo, con Van Gogh, con Cézanne, que lo cita mucho en el libro. Y entonces él explica y dedica toda su vida artística a esto. Este es el primer manifiesto, el primer texto teórico que él desarrolla en un movimiento que ya se venía desarrollando a principios del siglo XX, que era la abstracción, y él rompe con eso. Él rompe con toda la captación de la naturaleza y de lo que la persona ve tal como es, que era lo que hacía el impresionismo. Entonces, ¿él qué dice? Él dice que no, que eso se puede expresar a partir de los dos componentes de la pintura, que son el color y la forma, más que todo la forma, hablándolo desde unos componentes muy técnicos, como la delimitación de la forma, eso lo hablaremos un poco más adelante, pero captar principalmente el espíritu del objeto y empezar a dar con esa con lo que quiere decir el objeto en su interior, más no físicamente como lo que aparentemente es. Entonces eso es muy importante, el paralelo que hace entre el impresionismo y lo que él empieza a desarrollar muy fuertemente, y a quien se le debe pues el auge, pues no el auge sino el impulso del arte abstracto como una corriente fuerte del arte moderno, porque ya estamos hablando de arte moderno, ya hablamos del siglo XX, principios del siglo XX y mediados de la primera mitad. Entonces ahí ya él es el partícipe principalmente de lo que habla él. Entonces él dice que lo abstracto, vuelvo y digo, en palabras literales del libro, es el alma y es trascendente. Entonces, al cultivar el alma, que eso también lo hablaremos un poco más adelante con el color y con la intuición, él trata de captar el espíritu y el alma del objeto a través de la abstracción. ¿Qué les parece ese tema del planteamiento que él hace de la abstracción? Yo creo que lo que pasa con los impresionismos es que sí es un paso diferente a copiar el objeto tal y como es, porque precisamente por eso ellos salían, digamos, los impresionistas. Y uno ve, antes pues obviamente la gente tenía un modelo, copiaba el modelo, o si fuera la naturaleza muerta lo copiaba ahí. Pero qué invención hubo, digamos, a finales del siglo XIX, para que ya la gente no se interesara en copiar las cosas. Les pregunto a ustedes. La fotografía. Entonces la fotografía, el impacto de la fotografía es pues que ya tiene sentido. Si yo puedo hacer así, bueno, y sobre todo en tiempos como los de ahora, yo puedo hacer así, tomo, pues qué sentido yo tengo de replicar exactamente como es. No, nunca lo voy a hacer igual de bien. Entonces la búsqueda por la abstracción y la búsqueda por los impresionistas también es, yo ya no voy a ir a pintar no sé, cualquier paisaje, sino a determinada hora del día, pues el paisaje va a ser diferente. Entonces por eso se iban a pintar afuera, la impresión, la luz, eso ya per se es un cambio diferente a copiar exactamente de la realidad. Y ya tiene que ver mucho con también el espíritu de uno, ¿no? Ya no era copiar exactamente igual, ya tenía que haber otra cosa más. Lo que hace Kandinsky, creo yo, es ir un paso más allá. Y por eso va cambiando el arte, ya pues claramente no puede ser así. La primera frase de este libro me parece clave, que es que dice Kandinsky, que la leyó también, de hecho, Álvaro Medina en la charla que tuvimos sobre las modernidades. Dice, toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es madre de nuestros sentimientos. De la misma forma, cada periodo de la cultura produce un arte propio que no puede repetirse. Por eso habría también que preguntarse si hoy en día, pues, cuál es el verdadero arte de nuestro tiempo, que es una cosa que yo también digo que hacía lavabajos todo el tiempo. Y esta pregunta de el arte propio era una pregunta que se hacía efectivamente lavabajos todo el tiempo. Sobre todo porque estamos en un periodo pues de posguerra de la Primera Guerra Mundial en el que tocaba reinventarse todo. Esa frase que tú dices, pues yo la interpreto en el sentido que
o sea, es una condición para una obra de arte que esté amarrada o anclada a un tiempo y que sea la expresión de un sentimiento, y de alguna manera pienso yo que hay casi que resume el postulado de lo que plantea la abstracción. Sí, pues, sí, pues haciendo una acotación también ahí, él también habla mucho de romper con la copia de lo clásico, que es lo que se hace mucho a principios del siglo XX en el arte. Entonces, si vemos las escuelas de bellas artes de París, por ejemplo, un poco lo que hablaba Le Corbusier también, y era tratar de apartar esa idea del artista en creación, de que tenía que copiar el arte clásico, porque el arte clásico tiene valor, pero volviendo a la misma frase y a lo que estamos discutiendo, es que se tiene que apartar eso, o sea, entender que el arte clásico tiene un poder, pero aplicado a lo contemporáneo, a la época en la que se estaba desarrollando Kandinsky en este libro, que es hacia 1910, pero posteriormente en la Bauhaus, cuando escribe, por ejemplo, Punto y línea sobre el plano, que él la denomina como la continuación de lo espiritual en el arte. Entonces también él rompe con eso y apoya mucho la idea de esos principios del arte a principios del siglo XX, que es romper con lo clásico y empezar a gestar algo nuevo, algo que tenga más valor desde lo teórico y desde lo práctico hacia lo que pueda percibir un espectador o la persona que se alimenta del arte. Entonces también es tener en cuenta eso. También era muy defensor de crear algo nuevo y no de seguir copiando lo clásico, porque él consideraba que eso, a partir de la copia, no tenía ningún valor formal o teórico. sí, y que, bueno, eso lo hablamos un poquito más adelante, pero sí da pie ya a lo que sigue después, que es la intuición, que sería la herramienta o el insumo acá para plantear el futuro, que era lo que él también quería. Pues que decía que la abstracción era un camino para llegar al espíritu, y cuando el arte llegaba al espíritu, ese era el arte del futuro. No solamente el arte de la pintura, sino como también habla de la música y habla de la literatura. Cuando lo que decía la arquitecta Ana, cuando una expresión artística no busca complacer o llenar de manera superficial los intereses emocionales, sino al contrario, profundizar en ellos, y más ahorita que dice hagámoslo de manera interna, personal, no por el ánimo de monetizar, no por el ánimo de promocionarse, porque él también dice que los los artistas en el tiempo donde él están pensando en cómo publicitar sus obras, en cómo volverlas más famosas, y por eso están descuidando el contenido de la misma obra, que es lo que él también entra en lo que pues no está de acuerdo. Ya muchos decimos, no somos artistas, no somos arquitectos, no somos diseñadores, pero también sí nos reconocemos como personas sensitivas, como personas emocionales. En sí mismo nos volvemos casi que como una herramienta para reflexionar y producir ese arte, que es lo que pues de aquí en adelante marca la pauta para el arte del futuro, ¿no? Todo el tema emocional, aplicar y usar la emoción de una manera también juiciosa, pero al fin emoción. Quisiera hacer una acotación. Es que el tema de la emoción ahí en Kandinsky igual es muy particular, porque desde el principio de la introducción él habla de que no le interesan las emociones en términos de tristeza, alegría, depresión, admiración, no sé, como emociones que las ve muy, no sé, muy terrenales, sino que él habla del término de la emoción como algo más trascendental. Entonces por eso yo creo que también marca una gran diferencia con lo que pasaba de pronto con los impresionistas, que hacían una interpretación de la realidad un poco más desde las emociones más obvias. Entonces él siempre está haciendo un esfuerzo de hablar de emociones indescriptibles, de emociones que no son como comprensibles cognitivamente. Entonces eso me parece un tema muy interesante, y yo creo que eso va muy ligado a un tema que en los últimos 20 años se ha empezado a estudiar con el tema de las vanguardias, y es de la influencia que él mismo habla ahí de la teosofía y del ocultismo en todas sus ideas. Sí, entonces igual también hay que tener en cuenta un poco ese matiz
donde no es como que a él se le ocurre todo este tema del arte es desde su principio espiritual, como que fue la revelación de Kandinsky, sino que eso venía desde unas bases muy profundas desde el ocultismo, desde la teosofía y la antroposofía de principios del siglo XX. Entonces es un tema que me parece muy importante y que siento que se debe tocar más, porque es algo que en la historia de los historiadores del arte han querido ocultar por parecer ilógico, porque es algo que parece que no puede ser esa la base o la esencia de la cual surge el arte de vanguardia, pero ya se está empezando a estudiar eso bastante, hay bastante información y yo creo que es muy importante como ese propósito que él realmente tenía con ese cambio, ¿no? Como esa definición de emoción que es diferente a lo que entendemos normalmente con emociones o sentimientos. De acuerdo. Sí, listo. Entonces, bueno, a ver. Ahí para empezar un poco, ¿nos podrías definir ese tema de la teosofía qué es? Pues más o menos tengo idea y eso fue como una corriente que nació a finales del 19, a principios del 20, él cita a Elena Blavatsky, que fue como la fundadora de ese movimiento, que básicamente quiere equiparar o eliminar esa ruptura que ha existido siempre entre ciencia y religión, ¿sí? Donde entonces él dice, la religión no, y la ciencia pues tampoco, como se entiende la ciencia o como se entiende la religión, sino que deberíamos a plantear una ciencia espiritual, o sea, así como la misma rigurosidad de la ciencia empírica o positivista, es como mirar la espiritualidad desde una perspectiva también científica. Por eso se llama ocultismo, ¿no? Porque se basa bajo los principios de que hay sentidos, digamos como sentidos de la percepción que no están disponibles para todos, los sentidos que todos conocemos. Entonces por eso ocultismo, primero se supone que se necesita como adquirir ciertos sentidos, digámosle, suprasensibles, que no son sensibles, para poder entrar en lo que se llama ciencia espiritual. Entonces es como la corriente de la teosofía y por eso él nombra a Nietzsche en algún momento, porque empieza la crisis del superhombre, porque ya se pierde todas las estructuras de valores en cuanto a que la religión antes le da sentido al mundo. Ahora ya no hay una diferenciación entre qué debo hacer, qué no, qué es bueno, qué es malo, qué es permitido y qué no. Y empieza esa crisis y ellos nacen como la respuesta de que esa respuesta ya no debe nacer como en una institución religiosa, sino en un impulso. Habla mucho de eso de Kandinsky, el impulso interior. Entonces, ¿qué pasa mucho? Mucho de su argumento es como leer esos escritos también de la antroposofía y de la teosofía. Por eso habla tanto de ese impulso interior, ¿no? El impulso interior es porque ya no podemos sostenernos a partir de elementos externos que antes nos sostenían. Ahora tenemos que descubrir nosotros mismos esos valores que cimentan pues el rumbo. Y esa es la labor del arte en Kandinsky. Me parece muy importante. Ese tema que tocó de Nietzsche me parece muy interesante porque en un punto yo sentí que hablaba de él, pues el tema digamos que de Hacia habló Zaratustra un poco, y es que él dice que hay otro arte, que es un arte capaz de la evolución, o sea, y aquí ya está hablando de que podemos ser mejores, podemos avanzar, ¿sí? Un poco enfocándolo a Nietzsche. Entonces, pienso yo que también es una estrategia, pues viéndolo ya en el tema de Manifiesto, por vender también esta nueva idea como la oportunidad de dar un paso adelante y alineándose con las filosofías o los postulados vanguardistas que estaban ahí, entendiendo la vanguardia como lo que está adelante, lo que está primero, ¿sí? Entonces ahí en ese tema habla de que el arte es un camino para trascender a lo físico y que va hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Y ahí es donde inicia el tema del triángulo espiritual. Entonces ahí él hace una demostración casi que súper específica sobre qué es la espiritualidad si la explicáramos desde un modo físico, desde un modo más entendible. Entonces, ¿qué hace él? Él desarrolla o explica un triángulo que se explica sobre la parte más aguda, queda hacia arriba, y la parte más ancha queda de manera inferior en capas. Entonces, ¿qué pasa? Que el artista
se ubica en la parte de arriba. Un poco hablando de la intuición, que es el valor innato que tiene el artista. Él a veces desarrolla obras o desarrolla conceptos o ideas de manera intuitiva. Muchas veces ni siquiera él sabe qué puede estar desarrollando, pero entiende que tiene un valor importante. ¿Qué pasa? Que en esa estructura de lo espiritual, él está ubicado en la parte de arriba del triángulo. Hacia la parte de abajo, él empieza a hablar de todo este tema de la filosofía, de la religión, de la política, y explica que el espíritu de las personas que se encuentran ubicadas sobre esta franja del triángulo son personas que están conformes con lo que piensan teóricamente y prácticamente. Entonces ellos están conformes con lo que tienen en su concepción y en sus teorías, pero no tienen la capacidad ni tienen el interés de mirar hacia arriba, y muchas veces tildan al artista como, en términos que lo habla Kandinsky, muchas veces como loco, o quizá como alguien que no está comprendiendo lo que se está haciendo en el momento, pero el artista siempre está arriba. ¿Y qué pasa? Que muchas personas que están hacia esas capas inferiores de la punta del triángulo quieren o intentan entender un poco eso y se suben de alguna manera. Entonces ahí es donde empieza a hablar el movimiento de lo espiritual y de todo en conjunto que se representa en ese triángulo, que siempre, absolutamente siempre, está en movimiento constante hacia arriba, algunas veces más lento, algunas veces más rápido, pero eso también pues depende de las personas que sean capaces de introducirse hacia esa concepción de ver hacia futuro, que es lo que también habla Kandinsky. Y pues hablando también en paralelo en cuanto a la acotación que nos dio, ¿cómo es tu nombre? Camilo. Y todo este tema de la intuición. Entonces, eso es en grandes rasgos el triángulo espiritual que define Kandinsky. Pues como agrupando todo lo que dijeron ahorita y tomando como ejemplo el triángulo espiritual, yo creo que es muy importante mencionar cómo es que Kandinsky pone ejemplos en cuanto a quienes están en la cima del triángulo, ¿no? Porque mencionan en algún punto a Beethoven y estos artistas que se preocupan es por la parte espiritual, siendo estos los que llevan a los interesados en esto hacia arriba. Pues más adelante esto va cambiando también con la época, y esa información, digamos, que se va depurando debajo del triángulo, considero yo, ya que dejan de verse como locos y conforme pasan los años se entienden más como conocimientos de verdad. Y en una frase un poco que dice el libro, aquí parafraseando más o menos, él dice que conforme pasa el tiempo, más veces se estudia lo que la ciencia antes llamaba como disparates. Entonces eso es importante acotar, de que los artistas previamente llamados locos, que estaban en la cima del triángulo, son los que ahora se entienden como genios. De genio a loco en 100 años. Sí, es un poco lo que habla, que también dice como que lo titula de esta manera. Dice que es como el pan hacia las capas inferiores del triángulo, que muchas veces pues pasa a ser como el dame la mano. Ven que aquí es que están las cosas que nos pueden llevar al futuro. Lo habla en esos términos en el libro. Entonces sí, pues es importante también. Hay personas supremamente espirituales que ni siquiera practican ninguna religión, y lo contrario, hay personas súper religiosas y nada espirituales. Entonces pienso que el concepto es muchísimo más valioso, el de la espiritualidad, que el de la religión, y no se deben confundir, son dos cosas diferentes. Entonces ahí es cuando él empieza también a citar a Matisse y a Picasso, y habla de que, por ejemplo, Matisse se centra en el color y Picasso en la forma, bueno, que era lo que hablábamos ahorita del cubismo, y pues no les da palo, sino que dice que esas son como los caminos para llegar a ese gran objetivo que es pues el alimento espiritual, que es lo que él también busca con sus ideas. Y después del triángulo habla de la pirámide espiritual, que es un poco de pintura, literatura, música. Esas tres puntas es las que llevan a la iluminación, por decirlo así. Aquí hay una frase que dice: todo el que ahonde en los tesoros escondidos de su arte es un colaborador en la construcción de la pirámide espiritual, que un día llegará hasta el cielo. La parte de la pirámide me parece especialmente interesante, y si lo vemos en esta época con el interés que hay en la interdisciplinariedad, porque como yo lo veo es que cada arte funge como una cara a la pirámide. Entonces cada una tiene que apoyarse en la otra
dado que están tomando elementos de cada una para mejorar, como él dice que el artista toma cosas del músico y viceversa para seguir avanzando. Entonces cada movimiento es, digamos, un ladrillo para seguir avanzando arriba, y no es como que cada uno se construya solo, sino que cada uno tiene que ir soportado por los demás. De acuerdo, o sea, entre las artes, él lo dice, ¿no? Entre las artes vamos aprendiendo, una aprende de la otra, y por eso asimismo él pues toma como base la música para explicar todas sus ideas, ¿no? Sí, para él la música es la más inmaterial de las artes, no por nada pues está en toda la cima de todo lo que él expresa. Y también pues haciendo una acotación con respecto a las artes en conjunto, él también, o sea, él acepta que tiene que retroalimentarse, pero también saber hasta dónde. Entonces él también delimita muy bien que las artes deben expresarse por los medios que le son propios. Entonces la pintura puede expresar cosas que la música, pero en otros términos, en otras maneras de expresarla. La música puede expresar cosas porque es el paralelo más importante que le hace música y pintura. Entonces la pintura puede hacer cosas que la música, pero no tan específicamente como la pintura, y de la misma manera pasa en la música. La música puede expresar muchas cosas, muchos sentimientos, pero con los medios de la música, no con los de la pintura, porque no, o sea, ya ahí empieza como a limitarse. Entonces también es importante, él define ese como ese límite también. ¿Ustedes podrían aclarar ese término de la sinestesia? La sinestesia entiendo yo que es ver colores al escuchar sonidos. Entiendo que es una habilidad que tenía Kandinsky que le permitió clasificar los colores con un sonido, que es lo que ya ahorita más adelante vamos a hablar, que creo yo que es el punto máximo de este libro, y la mirada que él tiene tan revolucionaria y pues impresionante del color, ¿no? Pero es porque, y la introducción para eso sería que él ve la música con envidia, porque la música tiene la cualidad de llegar directamente al alma. Entonces es como que el reto que él ve en la pintura, porque no sé, ahí la verdad no sé si lo plantea como algo bueno o algo malo, pero dice que la música va por partes, o sea, uno tiene que irla escuchando segundo a segundo, pero la pintura, cuando uno ve una pintura la ve en su totalidad, ¿sí? Y yo, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo hice el ejercicio de, pues ayer, después de que salí de la oficina, y entonces vi unas pinturas súper, pues tenían muchos elementos, o sea, las pinturas de Kandinsky tienen muchos puntos, muchas diagonales, muchos triángulos, son un montón de elementos, y él mismo habla en el libro de que una pintura puede tener bastantes elementos y aún así no pierde su cualidad y como que su manera unificada o su mensaje principal no lo pierde. Pero entonces uno hace el ejercicio de mirar como las esquinas del cuadro, y ahí aparecen unas cosas, de pronto parecen animales o parecen hojas, plantas, y en el centro o hay fuerzas que van diagonales, entonces es como si fuera música, pero quieta. O sea, está quieta de alguna manera, pero todo lo que él intenta es que con ese color se mueva, ¿no? Con esas figuras y formas se muevan, y casi que en este libro él empieza a decir, bueno, esto no es un manual, pero también es bueno tener como puntos de partida, ¿sí? Entonces es cuando empieza a categorizar y a caracterizar los colores, ¿no? Sí, entonces pues adhiriendo con lo que dice Jonathan, yo también estoy muy de acuerdo con que esta parte es la parte más contenido del libro, porque es a partir de él lo acepta. Él dice que esas pruebas y lo que vamos a decir a continuación es a partir de meras sensaciones. Entonces yo no sabía lo que era la sinestesia, pero pues ya suena bastante razonable. Y esta es la parte más importante para mí del libro. ¿Por qué? Porque en las pinturas, por ejemplo, aquí en esta edición del libro, curiosamente encontramos una de sus primeras acuarelas. Está fechada hacia 1910, o sea, estaba escribiendo estas notas y estaba haciendo esto, pues para que se den una idea.
Entonces, él explica que el color tiene principalmente dos efectos. El primero es que es puramente físico. Él lo explica como experiencias de corta duración y en las que el ojo simplemente pues se atrae de impresión. Cuando uno se acerca a un cuadro y de alguna manera lo atrae, pero ahí se acabó la experiencia del arte. Como, y la otra que es la impresión psicológica, que es la que realmente queda en el espectador y en el artista en la manera que está desarrollándolo. Lo hace un paralelo como el niño y el fuego, como con el niño y el fuego. Entonces el niño por ejemplo se quema la primera vez y ya sabe que pues debe tener respeto con el fuego. ¿Qué pasa? Que el fuego es amarillo. Entonces él asocia implícitamente que el amarillo se asocia al fuego. Entonces él ya tiene un respeto y tiene una asociación al amarillo con que es un color caliente. ¿Cómo lo pasa con el contrario que él define él hace varios paralelos entre la sensación de calor del color y la sensación de claridad o de oscuridad del color? Entonces él dice el amarillo a mí me genera calor, es un color caliente, ahí es donde nos explica, pero cómo es posible que el amarillo me genere eso. Y el opuesto es el azul, entonces él dice que el azul es un color frío, un color cálido, perdón, un color más exactamente. Entonces él hace ese tipo de paralelos pues a partir de toda esta parte del color y enfatiza mucho que el efecto psicológico del color es una vibración anímica y lo hace por medio, vuelvo y digo, de una asociación hacia un elemento físico que conoce la persona. Vuelve al amarillo explicándolo como un color ácido que evoca limón, para dar un ejemplo de la asociación que él hace entre los colores primarios y un objeto, que es lo que queda implícitamente en la memoria del espectador o del artista. Entonces ahí empieza con la cuestión de saborear olores, que él explica que son casos muy puntuales, pero que pasan. Entonces es como esa relación que hace que el color no sea simplemente lo que se plasma en el lienzo, sino que influye mucho en el espectador y en lo que quiere decir una obra artística. Sería interesante, por ejemplo, que nos contaran, antes pues todos hemos estado siempre en contacto con los colores, pero ¿cuál fue, digamos, su percepción o en qué medida cambió después de que leyeron lo que él decía sobre el color? Por ejemplo, sería interesante saber ustedes qué piensan sobre eso. Sí, entonces, pues ¿Quieren contar algo sobre el tema del color? ¿Hacer alguna acotación? Bueno, si entramos en el tema del color, digamos, hay una experiencia muy divertida porque él menciona en algún punto que al ver directamente al amarillo, una persona tiende a buscar ver el azul para evitar esta fuerza. Entonces, hay relacioné con una actividad que a lo mejor habremos hecho todos cuando uno tiene la brillante idea, siendo un niño, de mirar directamente al sol, que es amarillo, y tiende a girar la mirada hacia el cielo, que es azul. Es un paralelo bastante interesante de cosas que ocurren en la vida real con relación a lo que se ve en el arte. Entonces, eso es uno de los casos que uno simplemente tiene implícitos y nunca los se pone a pensar en ellos hasta que toca este libro, hasta que lee lo que es lo que explica Kandinsky, que es lo que explica Kandinsky acá, y es eso, esa asociación de los colores por medio de sensaciones. ¿Qué explica él? O sea, esto es impresionante porque volvemos a lo mismo, o sea, 1912, y él dice que la fuerza del color a partir de la cromoterapia, que el color tiene una textura, tiene un olor y una acústica, porque hace aparte de eso paralelos del color con sonido. Más adelante también haremos unas explicaciones que son bien chéveres sobre el color e instrumentos, unos sonidos de instrumentos con colores, pero bueno. Y él dice que esa es una fuerza enorme y poco estudiada, que puede influir sobre el cuerpo humano. Entonces es todo esto como ejemplo que tú acabas de dar de el sol y el cielo, amarillo, azul, colores que se compensan de alguna manera, pero en la experiencia del ser humano, pues él busca como contrastar también. El contraste lo toca un poco más adelante. Entonces tener en cuenta eso, el poder del color. Entonces de esta manera uno empieza a comprender un poco más la obra de Kandinsky. Ya uno mira los cuadros con otra visión. A mí personalmente me gusta mucho Kandinsky. Siempre había apreciado sus cuadros de una manera me gustan. Exactamente, sí señora. Pero leyendo esto
ya uno comienza a entender más qué era lo que hacía. Entonces también es importante esto del color, es vital en él. Quisiera echar una anécdota de parte de los ejercicios que hacía Kandinsky ya en la Bauhaus, que es que hay unos símbolos de la Bauhaus que digamos que se establecen después de que los maestros llegan a la Bauhaus y precisamente después de que Kandinsky llega a la Bauhaus, y es precisamente relacionar las formas con los colores. ¿Alguien sabe cuáles son los símbolos de la Bauhaus? ¿Ni idea? Bueno, para el próximo libro que estamos leyendo se va a explicar eso bien, pero resulta que Kandinsky, para determinar eso, que es un ejercicio bien interesante, digamos, es toda esta vuelta a las formas básicas, al cuadrado, al círculo y al triángulo, y básicas, los sólidos platónicos, pero no, pues digamos que esas son las formas que también viene muy de Stil, que es el, digamos, ahí sí, un movimiento artístico fundado en Holanda en 1917, que está bueno, Theodor Dosberger, seguramente estoy diciendo eso mal, pero ustedes comprenderán, Gerrit Rietveld, bueno, todos estos que también terminan en la Bauhaus, pero bueno, el ejercicio iba a que los estudiantes y los profesores, como digamos en la Bauhaus no había esa diferencia, sino eran maestros y aprendices, el ejercicio era hacer una encuesta para determinar qué color iba con qué forma. Y de ahí es que sale los símbolos de la Bauhaus, pero fueron los estudiantes, él hace esa encuesta, igual ahí en el libro lo explica muy bien, hace esa encuesta para determinar qué color iba a cambiar, y se trataba también de hacer las asociaciones, ¿no? Si uno lo traslapa a este momento en que estamos viviendo, pues en estas teorías del bienestar, digamos, de los espacios, pues ya un poco una cosa más, no sé si decir superficial o tal vez ya más estudiada científicamente y menos intuitiva, como seguramente lo planteó Kandinsky, pues ya, digamos, esos principios, digamos, de relación entre las formas y los colores, pues ya traen a colación otras teorías que efectivamente se usan en el diseño de los espacios. Yo quisiera hacer la voz de Kandinsky porque él habla de eso y dice: determinados colores son realzados por determinadas formas y mitigados por otras. En otro caso, los colores agudos tienen mayor resonancia cualitativa en formas agudas. Por ejemplo, el amarillo en un triángulo. En los colores que tienden a la profundidad se acentúa el efecto por fórmulas redondas. Por ejemplo, el azul en un círculo. Está claro que la disonancia entre forma y color no es necesariamente disarmónica, sino que por el contrario es una nueva posibilidad y por eso armónica. No sé si son las mismas combinaciones que ya tiene la Bauhaus. No. Son diferentes, pero eso es lo interesante porque cuando llega ya no llega a imponer, es que esto es así, sino también, yo creo que igual Kandinsky tenía ese espíritu casi como investigativo y estaba bueno preguntarle a la gente cómo relacionaba las cosas y quedó diferente. Exactamente. Digamos que ese tema del color, pues obviamente Kandinsky no es el único que lo trabaja en la Bauhaus, ¿no? Ya había otros profesores, pues, está Johannes Itten, que si miráramos la pirámide espiritual, pues sería el más, lo que hablabas, sería el más loco de todos. Y, sí, el más espiritual. ¿Qué hacía Johannes Itten en clase? Bueno, es que no quiero, digamos, como... spoiler ahí, chiquito. Sí, bueno, voy a hacer un spoiler del libro, pero lo que hacía Johannes Itten, que es, o sea, estamos en 1911, perdón, en 1919, antes de clase, obviamente para poder conectarse con el espíritu, hacían unos ejercicios de relajación. Por ejemplo, en la Bauhaus es importante también el tema del teatro, del movimiento, de relajarse. Hacían ejercicios de respiración, se hacía una especie, pues lo voy a decir, como de yoga, para poder conectarse con el subconsciente casi, ¿sí? Es más, él obviamente era de una religión que también viene del siglo XIX, que se llama Mazdasnan, que es una religión estadounidense del siglo XIX, que llega a Europa en 1907, Johannes Itten, ¿no? También por eso sentían tanta conexión con Kandinsky, porque, digamos, eran vegetarianos, hacían ayuno, ejercicios rápidos, pues,
adelantados, súper volados. Y inclusive te había unos vestidos que solo los primeros alumnos de los de abajo usaban, que era casi como un vestido de monje, ¿sí? Y todo el mundo se vestía igual para poder dejar digamos, el cuerpo libre para poder conectarse con el espíritu. Entonces todo era holgado, era como una bata, pues, pero una bata como hasta aquí. Y bueno, Itten después desarrolla las primeras también teorías de color, antes que los ejercicios que hizo Paul Klee, pero todos estaban conectados con esto de la teosofía y estaban, sí, todos están, y había entre esos también seguidores de este Mazdasnan. Y bueno, ya después el sentido práctico de la escuela, Itten se termina yendo y los ejercicios de color terminan desarrollados, digamos, en el curso básico de la Bauhaus por Joseph Albers, que también es uno de los teóricos muy importantísimos del color, y tiene un libro que se llama La interacción del color, del que hicimos, de hecho, un taller que fue la primera actividad de Bauhaus 100 que hicimos, que precisamente hablaba de el contraste de los colores, ¿cómo era? Dos colores pueden convertirse en un color y como un color puede ser dos colores al mismo tiempo. La saturación, tonalidad, luminosidad. Bueno, varias cosas que hicieron con Joseph y Annie Albers. También en el ejercicio como que cortamos varios pedazos de revistas, ¿fue? Sí. En cuadrados muy pequeños y tratamos de hacer una composición de acuerdo a los requerimientos que nos pedían, que era como la saturación, la tonalidad, y salieron varias cosas chéveres. Había gente que pues era como que aparte del tema, que también se relacionó súper bien. No sé. Entonces era como avanzar todas esas teorías. Lo que me parece interesante que también mencionaban allá ya para cerrar es cómo son capaces de ponerlo en el papel, de escribirlo y de que después, digamos, otra gente también fue desarrollando a partir de eso sus propias teorías. Es como a modo de pregunta que de pronto nos puedas dar luz de una duda que he tenido con ese tema del manejo del color, así desde la percepción. Y es que yo había leído que Goethe fue como el primero en hacer como una gran compilación, un gran estudio acerca del color desde lo que es lo perceptivo y no desde lo materialista o científico, porque antes de él todo se era desde lo físico, desde lo newtoniano, ¿sí? Desde los componentes medibles. Entonces yo siempre he tenido la inquietud si Kandinsky y pues estos artistas de la Bauhaus hicieron como, no creo, como un proceso paralelo a lo que él hizo en desconocimiento de él. Sé que Kandinsky no, porque igual lo cita, pero no sé si fue como una gran fuente de inspiración o la base o el piso de todo ese estudio del color que ellos hicieron, o si fue un referente muy casual o indiferente a lo que hizo Goethe, porque al fin y al cabo Goethe, él, si bien fue escritor, ¿no?, poeta, él siempre dijo que su estudio del color es lo que más lo enorgullece, más que toda su trayectoria como escritor. Entonces es un trabajo muy importante que no sé muy bien hasta qué punto influyó en ese estudio del color de la Bauhaus. No sé si Corchada, ni idea, no sé, pero estaría bueno averiguar. Lo que pasa es que sí hay una relación íntima entre la Bauhaus y Goethe. Es más, pásame el libro, porfa. Ellos, obviamente, la primera sede de la Bauhaus es Weimar y Goethe es de Weimar. Y hay, de hecho, una escultura de Goethe con, ahora se me olvidó quién, Recorcholis, donde efectivamente los alumnos de la Bauhaus iban e imitaban la pose de la escultura. De hecho, Kandinsky y creo que es Klee hacen una foto con esa misma postura. Me hecho, eran admiradores fervientes de Goethe. Entonces, lo más probable es que sí.
Voy a buscar aquí, miren, aquí está Johannes Itten, ya les muestro aquí denme aquí un segundo. Mientras busco aquí. Mientras tú lo buscas, yo les voy contando lo del tema de las sensaciones que provocan los colores, que era lo que estábamos hablando ahorita de los sonidos y los colores, ¿sí? Que es como la gran, diría yo, el superpoder de Kandinsky, pues. Entonces dice, por ejemplo, que el amarillo es un color que molesta y excita, que se acerca al sonido de una trompeta, ¿no? O sea, ya le da un carácter. No sé si Leo nos quiere contar un poquito más de... Sí, bueno, colores. de hecho sí, porque es... ¿Encontraste? Listo. Encontré. Dale. Bueno, aquí para que se medio vea. que Esto lo es vean en la, Instagram. Sí, interesante. bueno, más bien aquí en el centro, ¿no? Estos son los alumnos, varios alumnos de la Bauhaus haciendo la pose de Goethe y de Schiller enfrente del Teatro Nacional de Weimar. Pero era, o sea, esta misma foto la repite, se repite, la hace Kandinsky y Klee, si no estoy mal, en Francia ya. De hecho, seguramente sí había una relación, pero sí toca estudiar un poco mejor cuál era. Pero eso lo hacían todo el tiempo. Lo hacían todo el tiempo ahí. Voy a tomar una foto. Claro. Era como una práctica, como el parche de irse a tomarse la foto. Claro. Eh, Y de enfrente. hecho Kandinsky sí cita mucho a Goethe y coloca las frases, ¿no? El arte por el arte creo que es una de las frases de Goethe. Y la cita en el lo libro. cito varias veces. Bueno, y así como el amarillo de la trompeta, cuéntenos de otros. Varios Bueno, sonidos. Bueno, esos como hechos, estos son No, como es que estaba las pensando que notas. seguramente eso también es base de la arteterapia. En arteterapia se usa color y sonido. Exacto. Entonces, Cromoterapia, eso es vigente, ¿verdad? O sea, todavía se hacen tratamientos médicos en cromoterapia. Ahora es cuando más está vigente. Esas nuevas disciplinas de la arteterapia. Entonces veo que sí. tiene un origen desde hace harto. Desde hace ya más de un siglo, sí. Claro. Entonces, bueno, hablando un poco de esto que tiene la relación que tiene el color con el sonido, voy a dar una introducción súper pequeña, algo que me faltó con el color y la relación entre estos colores, y es que él da unos colores, lo que ya dije, calientes y fríos, pero a partir de la experiencia del observador, como con movimiento. Entonces, el color como movimiento. ¿Qué dice él? Él dice que los colores calientes, como el amarillo, tienen una incidencia de forma horizontal del cuadro hacia el espectador, o sea, él los capta. Y dice que los colores fríos, como en este caso el azul, ya voy a decir que son los sonidos que evoca el azul, tienen una incidencia a partir del espectador, o sea, del ojo hacia el cuadro. Es decir, que solo tiene una experiencia de lo que capta el ojo, más que los colores, y aparte los colores cálidos como el amarillo, se quedan o los capta más fácil el cerebro. Sí, perdón, aquí hay una cosa que en Instagram dice Lalita Comics, que es Laura Rodríguez, otra de las cofundadoras de Arquilectura, pero que está malita, no pudo venir. Pero ella escribe que se debe tener en cuenta que los postulados de Kandinsky no son inamovibles. Él hace esas relaciones porque es la manera en que su cerebro asocia los colores y sensaciones y sonidos. Otra persona que tenga sinestesia de este tipo asociará los colores de una forma distinta de acuerdo a sus vivencias. Entonces se va reconfigurando ese sonido. Sí, Pero no solamente hay alguien que tenga sinestesia, puede ser cualquiera. Me imagino, ¿no? sí, él deja en claro que esas son experiencias de él. Como volvemos a lo mismo, el libro son notas, entonces son vivencias de él y él no lo explica como una verdad absoluta. Él explica todo esto a partir de la teoría y de lo que él vivía con los colores. Entonces, Sí, volviendo un poquito a la sinestesia, creo que pues, la sinestesia muchas veces, y ahorita digamos en el siglo XX que se ha descubierto un poquito más, son como esas alteraciones cerebrales que tienen, no sé, por un traumatismo, por alguna condición de nacimiento que las personas cruzan los sentidos. Esto sí, no a saber, digámoslo así, un poquito más recientemente. Y seguramente Kandinsky en su momento, teniendo claridad, como decir, como un daltónico que percibe de otra manera, me parece muy interesante que él tenía claridad o el mismo interés de ver la gente cómo percibía las cosas. Y yo lo veo como de esa manera más sencilla, ¿no? Como más simple de tener
podría ser una habilidad, otra persona la podría haber tomado como, no sé, como un defecto o un problema en su percepción, pero creo que fue eso precisamente lo que hizo que le cruzara o le diera el interés de ver cómo percibían las demás personas y de ver que esa forma de ver era una y que podía haber muchas. Por eso también en el mismo ejercicio él decía, él postula pues sí, por lógica los colores y las formas podrían ser estas, pero preguntémosle a la gente, y pues lo puso tal cual en la hoja de otra manera. Y seguramente, como él lo decía al final, si lo hacemos hoy, pues va a dar otra cosa, porque hoy tenemos otra cultura, hoy ya pudimos ver el planeta desde el espacio, cosas que en ese momento pues seguramente eran muy distintas en cuanto a la percepción de las personas. Súper. Pues no sé, algo del tema del sonido y los colores que les quedó, ¿quieren compartir? Entonces cuéntanos el tema. Listo. De los... Bueno, hay que, a partir de los sonidos que le explica con el azul, pues para dar una visión de lo que cómo es que él llega a esa idea de por qué el azul suena, es de la interacción entre el amarillo y el azul. Entonces, lo que acaba de decir, el color tiene una interacción horizontal en una parte del cuadro, hablando del espectador, pero también entre las formas. Entonces, él dice que a partir de unos gráficos que tienen en el libro, que el amarillo y el azul tienen dos movimientos independientes. El amarillo, a partir de o sea, por fuera de las formas, genera un movimiento excéntrico, o sea, sale de las formas. Y el color azul, que él define como más espiritual, es más concéntrico, más introspectivo. El azul queda de una forma más paralelo con la forma. Ahora hablaba de la manera horizontal, que el amarillo era el que tenía esa interacción, pero hablando en comparativo con la forma, el azul ya tiene ese carácter de ser concéntrico en la obra independiente. También habla lo que dije hace un rato del color como claro y oscuro, a partir de hacer el paralelo entre blanco y negro. Entonces él dice que el blanco es el color del nacimiento, el color de la vida, y que el negro es el color de la muerte, el color de lo negativo de alguna manera. Entonces ambos tienen esa facultad de ser excéntricos y concéntricos. Y los otros dos colores que le explica, el amarillo y el azul, se intensifican con estos dos últimos. Dando un poquito estas mezclas, él llega a la conclusión de que el azul tiene varios tonos. Entonces, ¿cómo llega esto? A partir de la interacción del azul con el amarillo. Cuando el azul se mezcla con un poco de amarillo, toma un carácter más vivo por el carácter fuerte del amarillo, y llega a sonar, entre más mezclado con amarillo, como una flauta. Y a partir de eso va haciendo como unas escalas, y él dice que a lo que va bajando el color, o lo que va predominando el azul empieza a sonar como un violonchelo, como un contrabajo, y finalmente como un órgano, en el azul más puro, o en el azul mezclado con el negro, que ya es un color mucho más, exactamente, mucho más oscuro de alguna manera. Entonces él llega a esos paralelos de hacer la relación entre el sonido y el color, mezclando colores y llegando a lo que significan cada uno, mezclados también. Entonces eso para finalizar lo del el sonido y el color. Uh-huh. Y ya pues él hace otras mezclas, llega por ejemplo, pero ya a una percepción más de lo visual de nuevo, o de las sensaciones, como son el rojo y el negro, que dan marrón, y él dice que es una percepción chata y dura, sin movimiento. Dice que el rojo y el amarillo, que mezclan naranja, le da una percepción de una persona convencida de sus fuerzas y con salud. Él dice que el rojo y el azul, que generan violeta, es un color triste y evoca el sonido de la gaita, color como melancólico, como tranquilo, y él explica que por eso es que este color es usado en China como un color de luto. Entonces, sí, señora. Sí. Pero en otras muchas culturas eso es usado para trascender, es lo contrario. Exacto, entonces es como ese paralelo de que es muy subjetivo. Sí, porque el violeta y el morado es, pues para otros tipos de análisis de color, se ve como transformación. De hecho, o sea, yo trabajo con mandalas, y el mandala se usa Imagínate, como entonces transformación. O sea, en la cultura hindú, por En ejemplo. hindú es transformación. Son diferentes experiencias que se tienen a través del color. Sí. Por eso él deja implícito que él no tiene la verdad absoluta, pero es eso, que el color puede interactuar en el ser humano de múltiples maneras y llegar a ese tipo de conclusiones, que sea color de luto o que sea un color de transformación. Exacto. Bueno, pero el luto, después del luto viene la aceptación. Sí, también puede. Perdón.
Bueno, no, yo quería intervenir porque a mí me parece que eso es otro de los puntos en los que Kandinsky se vuela casi que 50 años, porque si se dan cuenta básicamente lo que nos está, cuando él asocia los sonidos de los instrumentos, está hablando de frecuencias, y en ese momento hacer mediciones de frecuencias de color también es algo voladísimo. Después Giannis Xenakis, que es un músico que trabaja curiosamente con Le Corbusier, replanteando un poquito este tema de la estructura de la arquitectura con la música también. Se hacen todos esos estudios y de hecho hoy en día, y más o menos desde los 60, 70 que se empieza con la síntesis de sonido, empezamos a hablar y a entender que esas ondas son, como lo decía Kandinsky, chatas, redondas, afiladas, y curiosamente eso todo se puede medir hoy en día con un osciloscopio. Y es increíble como también Kandinsky en esa época, sin instrumentos de medición y solamente con su percepción y experimentando y preguntando, llega a unas conclusiones súper voladas que van a sentar mucho la teoría del color, sobre todo cuando hoy en día la vemos, porque en esa época pensemos que era, por así decirlo, CMYK, que era la impresión con tinta, pero hoy en día con el RGB y con la, no sé, la luz en positivo a partir de la síntesis del color por iluminación, pues obviamente es súper cotidiano para nosotros. Lo que hacemos los que trabajan en Corel o en programas de gráficos, pues todo el tiempo están trabajando con eso. Sí, es como también hacer ese paralelo entre lo que escribió él hace más de 100 años y lo que está pasando. Volvemos a lo mismo, la cromoterapia, toda esta cuestión que yo no sabía de eso. Entonces realmente es una persona que estaba muy adelantada en su teoría, en su tiempo. Sí. Ya casi vamos a cerrarlo del tema del color. Si alguien quiere comentarnos algo, su percepción. Porque entonces, para cerrar este tema, él dice, pues él inicia con eso, pero es una manera en la que podemos cerrar. Cuando paseamos los ojos por una paleta llena de colores, obtendremos dos resultados. Un efecto físico que produce sensaciones de corta duración, cuando el grado de sensibilidad no es muy alto. Entonces él habla también de que hay grados de sensibilidad. Entre más sensible sea alguien, pues más o lo afecta de otra manera lo que ve. En este caso, la pintura que ve. Y el otro efecto es un efecto psicológico, que es más longevo, es más profundo y provoca una vibración anímica. O sea, en verdad sí ya entra a afectar emocionalmente a una persona. Por ejemplo, cuando vemos un cuadro y en verdad nos impresiona, cuando vemos una escultura, cuando escuchamos una canción y en verdad nos toca, ese es el nivel de sensibilidad que él estaba buscando a partir del color. ¿Listo? Como Neddy Wagner. Es que dice que antes de bueno, para los que llegaron tarde también, pues es que Kandinsky agarra, digamos, a pintar y a tomarse la pintura en serio después de los 40 años. Él estudia para ser abogado, o sea, es abogado. Y después de ver la exposición de Monet de 1895, creo que en Múnich, es que se conmueve tanto que decide ser artista. Sí, incluso se culpa por no conocer el nombre de los cuadros. Ahí en el libro cita eso. Él dice como, yo por qué no conozco este Monet. Entonces es como lo que lo lleva a eso, también como eso y oír Wagner, que lo llevan hasta las lágrimas. Pues describe eso y por eso es que, digamos, que cambia su rumbo ya siendo cuarentón. Y creo que ahí cuando habla, no sé si es de Manet o Cézanne, creo que es Manet que habla, que dice que cuando Manet tiene la capacidad de todo lo que pinta darle vida, incluso si pinta un florero parece que estuviera vivo. O sea, a ese punto lo impresionó que... Bien sensible. sí. Bastante. Vamos a entrar a la última parte, digamos, del tema, de los temas como álgidos, y es la composición, que ya es donde todos los elementos y todo lo que ya venimos hablando como que se orquesta. Y él dice que hay 3 elementos necesarios para una obra de arte. O sea, esto sí ya parece como receta de cocina. Entonces dice, primero, todo artista como creador ha de expresar lo que le es propio. O sea, algo personal, tiene que expresar algo personal. Segundo, todo artista como hijo de su época ha de expresar lo que le es propio de esa época. Entonces hay una libertad de expresión, pero tiene que ir anclado a ese tiempo en el que está. Y tercero, todo artista como servidor del arte ha de expresar lo que le es propio al arte en general. O
sea, el arte por el arte, o sea, no contaminar el arte y los ideales que tiene, ¿no? Que apunta a la libertad. No sé, Sí, Leo, entonces, ¿quieres hablar de la composición? Bueno, volviendo a lo mismo de lo que dice Jonathan, él aquí en esto ya da como unos puntos muy específicos. Entonces él también habla en algún punto de los problemas que tiene la composición. Y él dice que son principalmente dos. La composición del todo el cuadro, que es el objetivo del artista, y la composición de las diversas formas que se combinan y se componen y que componen un todo. O sea, el cuadro general y las figuras que hacen parte de él y en conjunto forman el todo. Entonces él por ahí dice que el cuadro tiene tres partes, que es la composición general y las composiciones menores y los objetos de la composición. Entonces las figuras, vamos a dar un ejemplo, un triángulo con un cuadrado, vendría siendo los objetos de la composición. El cuadrado con el triángulo vendría siendo una composición menor y junto con otras figuras vendría siendo la composición general. Entonces la preocupación de él es principalmente cómo articular eso de una manera coherente, que sea articulado con toda esta cuestión de la espiritualidad, del color y de la interacción que tiene esto con el espectador. Entonces, pues esos son como los problemas de la composición a partir de lo que él opina de eso. Eh, con lo que ahora mencionaste, me parece como una divertida comparación más o menos de tomar la composición general como en términos de un escrito monográfico, como lo que sería el objetivo general y las composiciones particulares como los objetivos generales, puesto que para llegar a este objetivo final toca cumplir todos estos previamente. La cosa es que él menciona en algún punto que el efecto espiritual que genera es casi que único, es imposible cambiarlo, cada pequeño detalle influye y que inclusive si un elemento de la composición se quita, toda esa sensación final se cambia y que inclusive es más fácil crear una composición completamente distinta que genere este mismo sentimiento. Entonces como que tenía muy claro qué es lo que toca hacer, qué es lo que no toca hacer, todo en función de lo que sería la sensibilidad y la espiritualidad. Sí, de hecho él también me acabo de acordar que él explica en algunos casos si hay figuras que son necesarias. Entonces es otra como crítica que él hace a lo figurativo. Entonces él dice como, imaginémonos un grupo de personas entre un triángulo. Entonces él dice realmente esas personas en la forma que se acomodan son necesarias para demostrar el triángulo o podemos simplificar eso. Podemos llegar a la conclusión del triángulo con todo lo que trae el triángulo de una manera más sencilla. ¿Es necesario la figura de la persona o es necesario la figura de un árbol? ¿O es necesario lo figurativo, lo específico, lo que es? ¿Es necesario para dar a entender eso? ¿O simplemente con las figuras o con los colores? Pensemos en un verde. Entonces, ¿qué piensa en un verde? La naturaleza. Entonces es llegar a esas conclusiones. Si es necesaria la figura para esos fines en cuanto a lo que lo que realiza el artista. Bueno, en el tema de la composición también habla del el contraste, que dice que es uno de los componentes máximos del arte. Dice, nuestra armonía consiste en luchas de sonidos, contradicciones y contrastes, porque el arte también está lleno de contradicciones y eso también es lo que le da la riqueza, ¿sí? Y él dice que eso también hay que cultivarlo, ¿sí? Y también habla de la armonía, y la armonía la conecta al contraste, o sea que esa armonía finalmente también se basa en que no todo tiene que estar como tan explícito, tan fácil y tampoco tan lógico, sino al contrario, que haya pues esas cosas inesperadas, que es lo que uno encuentra en los cuadros de él, ¿no? O sea, hay cosas que en principio parece que no pertenecieran a nada, que no tuvieran nada que ver con la composición, pero si uno se detiene a verlo un poco más, sí empieza a ver conexiones hacia haya elementos separados de pronto de un elemento central que está en el cuadro, ¿sí? Entonces insiste mucho en esa parte. Sí, también hacia la parte final del libro, él explica más a profundidad y más concretamente lo que él cree que significa la composición o cómo llegar a ella. Entonces dice lo siguiente:
Dice que cuando se elimina lo figurativo y se descubre lo composicional, aparece una composición construida con sentimiento de serenidad, repetición, tranquila y distribuida homogéneamente. Entonces él da ahí 3 tipos de cuadros. Entonces él dice que el primero es una impresión directa de la naturaleza externa, es una expresión gráfico-pictórica que es el cuadro impresionista. La segunda es una expresión inconsciente, son procesos de carácter interno y es la impresión de la naturaleza interna y él lo considera como cuadros improvisaciones. Y lo último, él dice que es una expresión parecida, creada con lentitud, extraordinaria y analizada a profundidad, trabajada a largo tiempo después del primer esbozo, y eso es a lo que él llega como la composición. O sea, la composición es esto, el trabajo y todo lo que se realiza con esmero para llegar a eso. Y lo parte a través de 4 ramas, que son la razón, la conciencia, la intención y la finalidad, que llevan a las que se llega, por medio de la sensibilidad. Entonces él explica que en la parte espiritual de la composición, estos son como los pilares de una composición en el aspecto teórico. Ya eso es hacia la parte final del libro, entonces es bien importante también rescatarlo. Súper interesante. Y ahí habla de la danza al final, que me parece que casi que es como si reuniera, o sea, empieza con la música y termina con la danza como quien disfruta de la música, ¿no? Entonces, para mí, pues por lo menos pienso que en los cuadros él intenta es eso, que haya un baile sobre la música que hay en el cuadro, ¿sí? Y a nivel de composición es como que empiecen a relacionarse todos esos elementos de manera en que haya ese movimiento hacia la danza y habla de la composición escénica, ¿no? Que es movimiento musical, el movimiento pictórico y la danza. Habla de esos elementos. Bueno, quisiera anotar ahí que eso también yo creo que fue visionario, no solamente para los otros profesores del color de la misma Bauhaus, sino también para Gropius, porque uno de los postulados en el manifiesto mismo era la obra de arte como una unidad, ¿sí? Por eso es que en la Bauhaus, bueno, ya lo leeremos en el otro libro, digamos, había un curso preliminar que le sirvió de forma práctica y le sirvió de forma... lo digo práctica porque era una forma de colar a los estudiantes, es decir, los que no tuvieran ni aptitudes ni disposición, después de los primeros 6 meses, que era, bueno, en principio duró 6 meses, luego duró 1 año, era la gente que solamente estaba en ese momento en la Bauhaus y luego le decían, bueno, tú como que no sirves para esto, chao, te vas. ¿Qué tal que hicieran eso hoy? Entonces, era una forma, digamos, práctica de hacerlo, pero también era, el curso preliminar me parece a mí que era una forma para desarrollar estas sensibilidades y estas espiritualidades. Y también, bueno, traigo a colación el tema de los cambios en la misma arquitectura y que están relacionados, digamos, con el arte y con estos postulados del arte, porque en la arquitectura antes lo que se hacía era, había un estilo, el estilo predominante, y la gente lo que hacía era copiar el estilo. O sea, yo copio los romanos, yo copio los griegos, yo copio al Art Deco, yo copio y lo que es revolucionario eso, y bueno, y recuerdo mucho a Germán Samper en una conferencia que dio, de las últimas conferencias que tuvimos el privilegio de oír, porque lo invitamos a un curso sobre el dibujo. Decía que lo revolucionario realmente digamos, en la arquitectura moderna era precisamente ejercer esas nuevas formas de composición. Por eso todos los libros que enseñan de cierta forma de arquitectura, pues después, digamos, de este abrupto cambio de la modernidad, pues uno es el que decide, el que compone, la intención es esta o aquella, o traerla, no sé, la atención a un punto, o disgregarla. Entonces, digamos que la metodología está más encaminada a la composición, más que en la copia de un estilo, un motivo, lo que fuera, ¿sí? Y los ejercicios mismos, volviendo a la Bauhaus, pues creo que la intencionalidad de ese primer curso era acercarse a eso. Segundo era acercarse a la materialidad,
por eso habían cursos en, no sé, carpintería, vidrio, metales, textiles, etcétera. Y después, digamos que sí, la gente, bueno, digamos que era el maestro ya en eso y empezaba como, podía llegar o al teatro donde se juntan diferentes disciplinas, digamos en un arte, por eso los llamaban los artes totales, eran el teatro y la arquitectura misma, porque alberga eso. Sí, bueno, por eso el ballet triádico era parte, digamos, del teatro en la Bauhaus, que también es interesante hacer la comparación con lo que habla del objeto, porque la gran revolución en teatro de la Bauhaus es que ya las palabras no eran necesarias, sino eran los movimientos y las restricciones del cuerpo en los disfraces, o sea, había toda una reflexión sobre el espacio en la misma danza. Pero, bueno, y ahí he hecho la cuña también, vamos a tener también un ciclo de cine en las actividades de Bauhaus 100, donde se va a poder ver completo el ballet triádico y otras piezas que hicieron, digamos, en eso, para septiembre. Yo quiero decir algo. Una posita antes de que les acabo de pasar unos papelitos. La idea es que en el papel escriban si fue algo bueno, si fue algo malo, si fue algo feo, lo que opinen del libro. Pero la idea es que los queremos ver a ustedes en redes también, o sea, con una frase de ustedes, de lo que opinen del libro, muy abierto, lo que quieran. Listo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Sí. Como la película. Ajá. Bueno, listo. Del libro. Del Y libro. aquí y el usuario de Instagram. Y el usuario de Instagram para poder subir, o si no tienen Instagram, pues el del Facebook. Perdón, también estamos circulando la lista para los que no se alcanzaron a escribir o si llegaron despuesito, porque vamos a hacer una sorpresa ahorita también con las personas que están inscritas ahí. Agregar. Listo. Listo ya, por favor. Me parece muy interesante cómo lo que estaban hablando de la composición se relaciona en el diseño industrial, de que menos es más, de que, o sea, Kandinsky llegaba a esa concepción de decir, esto si ya no está, tengo que volver a empezar, ¿sí? Y digamos en el desarrollo de producto, llegar a decir, bueno, ya tengo un volumen, ya tengo un producto final, si le quito esto, a veces volver a empezar a desarrollar un producto pues toma mucho tiempo. Y hay un señor, un Dieter Rams, es un diseñador alemán, que él tiene 10 mandamientos de diseño y habla de eso, de que un diseño tiene que ser honesto, de que un diseño tiene que, entre menos cantidad de cosas, menos ornamentación tenga, va a ser mucho más claro para el usuario. Y pues me parece interesante cómo se relacionan esas dos cosas, de componer ya un volumen en 3D, de que ya va a solucionar una necesidad. Me parece muy chévere la relación. Voy a comentar un poco lo de dónde viene eso de menos es más. Y de Dieter Rams también, porque tienen una relación con la Bauhaus. Digamos, bueno, vamos por parte. Aquello de menos es más es un postulado que hace Mies van der Rohe ya hacia el final de la Bauhaus y específicamente para la arquitectura. Y se trata de eso, en vez de adicionar, bueno, también había una tendencia, digamos que todo también esto va acompañado de este escrito Ornamento y Delito de Adolf Loos, que es muy importante, yo creo que en el tema de la arquitectura y las artes, porque lo que postula es que el ornamento es innecesario ya para la arquitectura y que hay que plantearse una nueva forma de hacer arquitectura y de hacer arte en general, que no hay que seguir ni estilos ni copiar, básicamente, y entre menos ornamento mejor. Por eso la arquitectura que vemos relacionada con la Bauhaus no tiene ningún tipo de ornamento, o a veces sí, porque después descubriremos que pues el ornamento también es necesario. Pero digamos que para ese momento era muy importante eso, sobre todo para el momento después de la guerra, y eso lo postula Mies ya tal vez mayor, o sea, más allá de la Bauhaus, pero era una de esas cosas que andaba flotando ahí en el ambiente. Esa y el diablo está en lo son como las frases seminales del funcionalismo. La forma sigue la función, menos es más.
Ya cuando la Bauhaus se termina en 1933 y digamos que disemina por Norteamérica y por América y por Japón, y bueno, eso lo veremos en la próxima conferencia, de hecho, de la Universidad Nacional, en el Museo de Arquitectura. Y después lo que pasa es que en Alemania se funda una escuela que se llama la Escuela de Ulm en 1953, después de la Segunda Guerra Mundial. Otra vez los alemanes van y pierden. Y una de las salvavidas que le tiran los gringos a los alemanes es, y bueno, eso, unas hermanas que perdieron a sus hermanos, digamos, en la guerra, arman esta que se llama la Escuela de Ulm, que recoge parte de los postulados de la Bauhaus, y por eso, y Dieter Rams es, digamos, si bien no estudia en Ulm, es partner, digamos, con la gente que estudia en Ulm, para desarrollar todo lo que va a ser como el departamento de diseño en Braun. Bueno, ahí para cerrar la idea también los diseñadores industriales aquí representando. Hay una cosa bien interesante de como esa figura de Dieter Rams, y es que es casi lo que hacía Walter Gropius en la Bauhaus, porque Walter Gropius cuando se tienen que mudar y pierden el apoyo económico del gobierno, básicamente dice tenemos que ser sostenibles, y muchas de las piezas que se diseñaron en la Bauhaus de diseño industrial que hicieron los alumnos en un momento, Breuer cuando ya era maestro, se desarrollaron para Tonet, para AEG y muchas empresas que pues hoy en día siguen siendo grandes firmas de diseño, y eso fue una de las alianzas súper interesantes o esos vínculos interesantes que tuvo esa escuela de Ulm con empresas como Braun, como Lufthansa, bueno, por citar algunas, que los alumnos siempre estaban ligados a la vida real y a la industria emergente y a las innovaciones o los requerimientos que eso básicamente después lo devuelve a Estados Unidos, que fue donde Mies van der Rohe con el IIT, con todas estas escuelas en Chicago y Nueva York, monta casi que esos centros de investigación y desarrollo de las universidades con las industrias. Bueno, yo quisiera cerrar, y estaba buscando la frase textual, pero voy a parafrasearla, porque habla de que la sensibilidad es posible cultivarla, y que uno de los caminos para llegar a la sensibilidad es la repetición, estar en contacto con el arte, y así no asimilemos todo lo que vemos, si lo hacemos progresivamente esa sensibilidad va a ir creciendo, que es algo a lo que él también invita, a que hay que untarse de arte, hay que estar sintiendo música, en contacto con todo eso, y ese contacto permanente es el que nos va a dar cada vez más la sensibilidad y vamos a empezar a ver nuevas cosas. Entonces es como una de las cosas que nos invita Kandinsky también a que exploremos. Sí. ¿Listo? Y ya para cerrar, pues, de la manera, para mí, de la manera tan... O sea, él lo anticipa uno a lo que uno va a leer con la frase que es de toda obra de arte está hecha de acuerdo a su tiempo, me parece que lo cierra. Cierra el libro diciendo que, siguiendo todos estos pasos que él da, todos estos conceptos que él brinda, ¿cómo? Llega a una composición consciente, útil y a una época de gran espiritualidad que para él era el arte monumental. Entonces para él a futuro él se esperaba muchísimo en el arte y en la espiritualidad. Entonces él cierra con esta frase literal diciendo que va a llegar la época de gran espiritualidad, y entonces tiene bastantes expectativas de lo que dice, y como nos podemos dar cuenta pues ya efectivamente no sé, me parece a mí que sí, que el hombre pues se anticipó a muchas cosas como lo que ya hablamos. Ya para finalizar.